Muy buenas tardes, soy el alumno Díaz Pérez Joel. En esta oportunidad voy a diseñar lo que es un desenredador. Para ello vamos a tener los siguientes criterios para diseñar. Por ejemplo, vamos a tener los datos del desenredador. En este caso vamos a trabajar en base del caudal, el- la clase de desenredador, la velocidad, el material de sedimentación y el diámetro de partículas, ¿no? Vamos a tener tema de ello. Como se observa en la imagen, este es el dato del canal de entrada. Vamos a tener estos datos. A partir de estos datos vamos a calcular lo que es los parámetros geométricos hidráulicos, ingresando al H canales y obtenemos estos datos. De igual forma, para el cálculo de velocidad del flujo en el tanque, vamos a aplicar esta fórmula, que es el coeficiente A por la raíz cuadrada del diámetro del espesor de la sedimentación, y donde la vamos a obtener de acuerdo al diámetro, ¿no? De esta pequeña tablita, que está también estipulada en el manual de LANA, se calcula la velocidad. Ahora, la velocidad de caída, en este caso, varios autores plantean. Por ejemplo, aquí según Arkhangelski, tiene una pequeña tabla y un valor de la velocidad, ¿no? De acuerdo a ello, al espesor, o sea, que es el diámetro de la sedimentación, se obtiene la velocidad. De igual forma, el nomograma de Stokes y Celerio, vamos a tener esta pequeña tablita y de acuerdo a esto vamos a calcular la velocidad, que está también en función del diámetro, ¿no? Según Owens, aplica esta pequeña tabla y hace uso del peso específico del material. Obtienes el factor K y calcula la velocidad. También según Scotty y Floglieni, también aplica esta fórmula que está en función del diámetro o el espesor del material de sedimentación. Y aquí se tiene un pequeño resumen de los autores que plantean este cálculo de la velocidad y vamos a sacar un promedio, ¿no? Y esto vamos a utilizarlo para más adelante. Ahora, para el cálculo de dimensiones del tanque de flujo turbulento, tenemos aquí, por ejemplo, la altura. En este caso vamos a asumir las alturas y a partir de ello vamos a calcular el ancho, la longitud, el tiempo, el volumen del desenredador. Aquí tenemos que tener cuidado que el volumen de tanque tiene que ser mayor que el volumen de agua, ¿no? Entonces, a partir de ello vamos a calcular la longitud de transición a tope, que es la diferencia de espejos, entre dos veces la tangente del ángulo. El cálculo de longitud del vertedero, vamos a aplicar esta fórmula donde hace uso del coeficiente del perfil de Krage, que es 2, y una altura máxima de 0,25, ¿no? Luego de ello vamos a calcular el ángulo central, este pequeño ángulo alfa, que está en base de la función. Despejamos y vamos a obtener el alfa y vamos a calcular el R, que está en función de la base y el coseno del ángulo, ¿no? Luego vamos a calcular la longitud de proyección del vertedero, aplicamos esta fórmula, igual a la longitud promedio, la longitud total del tanque sería la suma, y lo que es el cálculo de longitud total del tanque, vamos a aplicar esta fórmula, la diferencia de cota va a ser igual a la longitud por la pendiente, en este caso 2% se está asumiendo, el cálculo de profundidad del desenredador frente a la compuerta de lavado, aplicamos esta fórmula, igual para el cálculo de altura de cresta del vertedero. Y para lo que es el cálculo de dimensiones de la compuerta de lavado, aplicamos esta fórmula, ¿no? Que también está establecido en el manual de LANA. Aplicamos esta fórmula y tenemos este lado, este valor de lado, y eso es lo que nos interesa. Para el cálculo de la velocidad de salida, vamos a considerar vamos a tener en cuenta que la velocidad de salida tiene que estar en el rango de 3 a 5. Como podemos observar aquí, está entre el rango establecido. Ahora, para lo que es el diseño del aliviadero, por ejemplo, si tiene estos criterios, se va a trabajar a base del caudal máximo, caudal de diseño de canal y un caudal admisible. Y los datos de entrada de canal. Luego de ello vamos a calcular los tirantes en función de cada uno de estos caudales. Luego los parámetros geométricos hidráulicos. Esto está en función del tirante Y2. Luego de ello vamos a calcular el caudal a evaluar, que va a ser la diferencia, ¿no? El caudal crecida menos el admisible. Luego tenemos el cálculo de cargas o alturas. En este caso aplicamos por el método Furtscheiner la diferencia de alturas, que sería, por ejemplo, el H2, la diferencia de esta Y2 menos YN, ¿no?
como se puede observar en la imagen, y2 menos yn. Luego de ello, según el método Weisbach, aplica esta fórmula con el y máximo menos yn, le multiplica por un porcentaje que es del 60% y obtenemos el h, ¿no? El cálculo de tirante a caudal evaluar va a ser esto, ¿no? Que va a ser la suma, el h1, más el yn. Ahora el cálculo de longitud entre el tramo 1 y 2, es decir, la longitud del vertedero, vamos a aplicar esta fórmula según el método Forchheiner y el método de Weisbach. Y vemos que aquí hay una gran diferencia entre los dos métodos, ¿no? Uno de ellos utiliza la velocidad y el otro no. Y de acuerdo a esto aplicamos esta fórmula y vemos que el método más adecuado es el Weisbach porque está saliendo una longitud de vertedero de 11 metros. Y eso sería todo. Muchas gracias.